Sitio quirúrgico, paciente equivocado y procedimiento quirúrgico. María Sáenz Jalón. Proceso quirúrgico. El proceso quirúrgico tiene tres partes: preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, en las que las circunstancias del paciente y las actividades de enfermería son diferentes. Los profesionales de la enfermería quirúrgica son los responsables de la seguridad y de evitar las posibles complicaciones que se pueden derivar de este proceso. Preoperatorio. El preoperatorio comienza cuando se toma la decisión de someter al paciente a una intervención quirúrgica. Durante esta fase, la enfermera identifica las necesidades fisiológicas, psicosociales y espirituales del paciente, así como los problemas potenciales. Intraoperatorio. El proceso intraoperatorio empieza con el traslado del paciente a la mesa quirúrgica. Todas las actividades se enfocan con el único fin de cubrir sus necesidades y de procurar su bienestar durante todo el proceso. Posoperatorio. El posoperatorio se inicia con la admisión del paciente en la unidad de recuperación posanestésica, URPA. Las enfermeras deben cerciorarse de que todos los procedimientos y técnicas de enfermería se ejecutan de una forma correcta. Así, los indicadores del buen resultado del proceso perioperatorio serían la satisfacción de todas las necesidades del paciente y el logro de los resultados deseados. El circuito de un paciente. El circuito comienza con el ingreso, con su preparación para el quirófano. Pasa por la recepción de pacientes o la recepción de pacientes en CMA, por la preanestesia o lo recibe el personal de guardia si no estamos en un turno de mañanas, o directamente con su entrada a quirófano. Los errores más comunes en la identificación de un paciente son la confusión del paciente, la confusión de historia o del paciente, la confusión de especialidad y la confusión del lado al operar. Pulsera identificativa. La pulsera identificativa la proporciona el servicio de admisión tras la orden de ingreso. Permite la identificación rápida del paciente, incluso en situaciones difíciles, ya que la identificación verbal no siempre es posible y veraz. Nos indica el nombre, fecha de nacimiento, número de historia clínica y un código de barras y un número de registro independiente. Su colocación en la muñeca del brazo dominante, en el brazo contrario, si no podemos ponerla allí, y en el tobillo derecho. Comprobaciones en planta. Se deben realizar el día del ingreso, la noche preintervención quirúrgica y antes del traslado a quirófano. Las comprobaciones en planta. El día del ingreso se deberá comprobar que la historia clínica esté completa, si el paciente toma una medicación habitual en su casa, su historial de alergias, comprobación de la zona a intervenir prevista por el cirujano, revisión de la valoración preanestésica y la presencia de pruebas preoperatorias. La noche preintervención quirúrgica, el paciente se deberá duchar con un antiséptico, se le debe recordar las ayunas y una revisión del protocolo de actuación. El día de la intervención. Se preparará la hoja de traslado a quirófano, se realizará un aseo general, con un lavado de cuerpo con jabón antiséptico, una higiene bucal con clorexidina, el rasurado con maquinilla eléctrica si procede. Se marcará con un rotulador la zona a intervenir según protocolo, y la comprobación de la retirada de joyas, prótesis, piercing, lentillas, etc. Registro de traslado. Es una hoja pegada de forma visible a la historia clínica. Identifica al paciente y la habitación, servicio al que pertenece, el orden de quirófano y el modo de traslado. Indica los cuidados de enfermería realizados, tales como la retirada de prótesis dentales, joyas y ortesis, si se ha retirado el esmalte de uñas, si se ha realizado el protocolo de higiene y el rasurado de la zona. También en el registro de traslado se indica
si está el preoperatorio completo, si persisten las radiografías, la medicación antibiótica endovenosa que precisa, la hoja de traslado de la prescripción electrónica, la presencia de las pruebas cruzadas y su registro, la valoración anestésica y los consentimientos informados por parte del paciente. También nos indica las observaciones de la unidad, si ha habido otras observaciones de otras unidades, y lo firman la enfermera responsable del paciente junto con la auxiliar también responsable. Preanestesia. Preanestesia es una sala de preparación previa a la intervención quirúrgica, donde se realizan las siguientes técnicas y comprobaciones. Se canalizan los accesos venosos, se administra la antibioterapia prescrita, se previene la profilaxis tromboembólica con medidas compresivas o neumáticas, se comprueba la identidad del paciente, la lateralidad, las ayunas y la retirada de prótesis y alergias que también han sido comprobadas en la planta. En el quirófano, las enfermeras tienen dos funciones. La enfermera instrumentista debe conocer la técnica de la intervención a realizar, debe revisar el protocolo, material e instrumentales específicos que se va a necesitar. Es la responsable de preparar las mesas de instrumentación, del lavado quirúrgico. Ella ordena la mesa, contabilizando todo lo que se vaya a utilizar. Ayuda a vestir a los cirujanos y ayudantes, mantiene la esterilidad del campo y proporciona a la enfermera circulante las muestras obtenidas. En la última parte de la intervención, la enfermera circulante recuenta junto a la enfermera instrumentista las gasas, las compresas y el instrumental. La enfermera instrumentista es la encargada de limpiar y cuidar la herida, de recoger el instrumental y retirar los objetos punzantes y de recoger la ropa sucia en los cubos. La otra función es la enfermera circulante. Ella es la que facilita todo lo necesario, antes, durante y después de la intervención. Junto con la enfermera instrumentista habrá preparado y comprobado que está todo preparado para la intervención. Verifica el tipo de intervención, la anestesia para disponer de todo lo necesario. Coloca los elementos externos que se vayan a utilizar. Valora al paciente, su situación general y la recibe de una forma amable. Comprueba la historia clínica y colabora con el anestesista en el proceso de monitorización e inducción anestésica. También es indispensable su colaboración en la colocación adecuada del paciente. También entre sus funciones está ayudar a vestir a la enfermera instrumentista, cirujanos y ayudantes. Ella es la que realiza las técnicas de enfermería requeridas, como el sondaje vesical, isquemias. Colabora con el equipo quirúrgico en todo lo necesario. Controla el funcionamiento del aparataje externo, luces, bisturís, aspiradores. Y se encarga también de recoger y enviar las muestras obtenidas. El checklist. El checklist es una hoja de verificación quirúrgica que tiene como objetivo reforzar las prácticas quirúrgicas seguras y fomentar una mejor comunicación y un trabajo en equipo. Cada punto de control ha sido incluido basándose en la evidencia científica o en la opinión de los expertos de que su inclusión puede reducir la probabilidad de daño quirúrgico serio y evitable. Es poco probable que su utilización origine daños o costes significativos. Es simple y breve. El checklist. En la primera columna, antes de la inducción anestésica, comprobamos con el paciente, si es posible, la identidad, ayunas, alergias, medicación, prótesis u ortesis, localización de la cirugía, proceso a realizar y si tiene el consentimiento. También comprobamos con el anestesista el posible sangrado y la dificultad de la vía aérea, y se hace una revisión total de los controles de seguridad y de la anestesia. En la segunda columna, antes de la incisión en la piel, se realiza una pausa. En ella confirmamos la administración del antibiótico y de las imágenes si se precisan. Cirujano, anestesista y enfermera confirman la identidad, sitio quirúrgico y procedimiento. Ellos mismos también repasarán verbalmente los aspectos críticos que pueden presentarse en el transcurso de la intervención. Se hará una comprobación de que todos los miembros nos hemos presentado con nombre y función. Y también se comprueba por parte de la enfermera instrumentista la esterilidad del material a utilizar.
En la tercera columna, antes de la salida del quirófano, cirujano, anestesista y enfermera circulante repasarán los incidentes críticos de la intervención y el plan posoperatorio seguro. El cirujano confirmará el procedimiento realizado y el anestesista confirmará el plan de recuperación. La enfermera circulante comprobará el recuento de compresas e instrumental y las muestras enviadas, así como si ha habido problemas con el instrumental y con los equipos. También se registran las incidencias que hayan podido surgir durante el transcurso de la intervención. Esta hoja la firman cirujano, anestesista y enfermera circulante. Registra la identidad del paciente, fecha, hora de entrada a quirófano y número de quirófano. En la complejidad de un quirófano, cualquiera de estos controles pueden pasarse por alto, por el ritmo en el preoperatorio, intraoperatorio o posoperatorio. Hasta que los miembros del equipo se familiaricen con el listado, se trata de conseguir que las medidas no se omitan por la rapidez de las fases de una intervención. El traslado a la URPA o unidad de reanimación. Deberemos comprobar que la historia clínica está completa, que se han cumplimentado todos los registros para el traslado, que hay una correcta colocación de los drenajes. La monitorización, si precisa, debe estar completada también. Un adecuado intercambio de información con la unidad a trasladar. Unidad de reanimación o URPA. Una vez que el paciente ha llegado a nuestra unidad, debemos comprobar su identidad con la pulsera identificativa y el historial clínico. Se debe valorar su estado neurológico, dolor y movilidad. Se administrará la medicación pautada y los cuidados de enfermería posquirúrgicos. También se debe hacer un registro de las actividades y las recomendaciones al alta o para su traslado a la planta.